Contando el cuento con Ángel Guzmán. Buenas tardes, mi nombre es David Felipe Gutiérrez Ugarte. El día de hoy, miércoles de cronistas, voy a presentar el tema Constituciones de los Reales Colegios de San Ignacio y Seminario de San Francisco Javier de la ciudad de Santiago de Querétaro. Buenas tardes a todos. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Muchas gracias por asistir. Sabemos que es un horario un poco complicado, también el clima, así que eso aumenta más mi agradecimiento a ustedes. Y bueno, agradecer también aquí a la Secretaría de Cultura, a quien me da el espacio para poder compartir este tema que en lo personal me apasiona mucho, ya que como escuchaban en la semblanza, mi formación inicial antes de ser historiador justamente estuvo en un camino hacia sacerdocio, estudiando filosofía y teología. Posteriormente me he formado como historiador. Ya después explicaré un poco también la indumentaria que porto en este momento para aclararlo y también que vean que tiene relación justamente con el tema que estoy exponiendo. Bueno, pues vamos a comenzar porque el tiempo amerita justamente. El tema que hoy expongo justamente tiene que ver con un espacio educativo que desde que fue fundado ha tenido esa vocación justamente de formar a la juventud, desde los niños hasta los jóvenes, adolescentes. Y es un tema que creo que no se ha explorado mucho en la historiografía queretana. Siempre hablamos más quizá de otras órdenes religiosas, de franciscanos, dominicos, agustinos, pero casi no mencionamos mucho la Compañía de Jesús. ¿Cuál fue el legado o cuál fue la huella que ha dejado también en nuestras tierras queretanas? Ahí también la importancia. Bueno, lo que ven aquí en pantalla justamente en esta presentación van a encontrar varias fotografías que han anexado. Algunas de ellas quizás no están referenciadas, pero están tomadas de la fototeca del INA. Y en particular esta que vemos aquí en la portada es justamente este espacio del que voy a hablar, que es el Templo de Santiago y es el Colegio de San Ignacio de Loyola y el Seminario de San Francisco Javier, aquí en Querétaro. Es una litografía aproximadamente de finales del 18. Si pueden ver incluso en el primer plano, podemos observar algunos elementos como personas que visten a la usanza justamente del siglo XVIII y principios del XIX. Bueno, importante saber que estos colegios, el Colegio de San Ignacio de Loyola y Seminario de San Francisco Javier, pues estaban dedicados justamente a estos dos santos, a estos patronos que fueron elegidos. Y pues hemos conocido un poco también de la vida de San Ignacio de Loyola, de Íñigo López y de San Francisco, que justamente son los dos pilares de los dos principales de la Compañía de Jesús justamente. Y en esencia, al principio Ignacio de Loyola no tenía tanto como esa idea de que la Compañía de Jesús o ese colegio de compañeros que iban a servir en la iglesia tendrían como una vocación totalmente educativa. No era el primer carisma que ellos habían descubierto, sino que en ese momento era evangelizar, como cualquier otra congregación también, era evangelizar, era misionar, era llevar el evangelio a todas las personas. En este caso, sabemos que la vida de los santos siempre llega a ese punto, ¿no?, de conversión, donde es una vida totalmente pagana, una vida, digamos, entre comillas, normal, con ambiciones de más del mundo, pero una vez que conocen a Dios, a Jesús, se convierten y comienzan totalmente una reestructuración de su forma de pensar. Y en este caso estos dos personajes se conocen a Sorbona en París y tienen esa intención de formar esa compañía, ¿no? Y una vez que ya reciben justamente la venia del Papa a través de la bula que se funda la Compañía de Jesús, pues entonces ya comienzan ahora sí con esa labor de evangelización. Pero para esto es importante que les diga que a Íñigo López o San Ignacio de Loyola justamente le ponían siempre trabas, ¿no?, como para poder llevar como a cabo su labor, justamente porque tenía que prepararse, no podía nada más lanzarse al mundo y hablar de Jesús o del Evangelio sin tener toda una estructura educativa o académica. Para eso tuvo que irse a las universidades y estudiar filosofía, teología, y es justamente de ahí donde nace también esta idea en el corazón de la Compañía de Jesús, de que una vez que se fundan los colegios, ya cuando es la obra más amplia en diferentes continentes, de justamente formar a la juventud, sí en el Evangelio, en las primeras letras, pero también en la filosofía y en la teología, para defender sobre todo la fe.
Recordemos que también contemporáneo o cercano a la época de Ignacio de Loyola estaba muy reciente la Contrarreforma. Todo lo que Lutero había comenzado con su obra era un golpe fuerte para la Iglesia Católica. Por tanto, también en el corazón de la Compañía de Jesús está este deber de defender la fe. Y para eso, ahora ellos como soldados tienen que estudiar para poder hacer una apología, una defensa de todas las verdades de la fe católica. Entre ellas, una de las que se menciona mucho en el tema que vamos a ver de las constituciones es el de la Inmaculada Concepción, justamente, ¿no? Verdades como la de la Virgen María, que obviamente otras confesiones y el mismo Lutero van a estar negando. Por eso ellos siempre van a hacer hincapié en esta devoción de la Virgen María y los pilares de la fe. Eso nada más como un contexto general para entender un poquito. Claro que hay muchos más temas y más datos que podríamos ahondar, pero me perdería mucho y me quedaría solamente en esa parte del tema. Bueno, la presentación tiene varias fotografías, como pueden ver, algunas son del siglo XIX, otras del XX o del XXI. Aquí tenemos la parroquia que se llama también del Sagrario, actualmente es de Santiago. Ese es el templo justamente que nos quedó a la expulsión de los jesuitas. No es obviamente el templo con el que comenzó la compañía. La Compañía de Jesús aquí a tierras queretanas llegó o se instaló en 1625 y fueron expulsados en 1767. De hecho, ese año fueron expulsados en todos los reinos españoles, justamente cuando estaba el reinado de Carlos III. Bueno, justamente para ubicarnos espacialmente, para que sepamos de qué estoy hablando, esto del Colegio Jesuita y el Seminario San Francisco está ubicado en lo que antes se llamaba la calle del Sol Divino, hoy en día es 16 de septiembre. Entre también las calles que es Altamirano, justamente a la derecha, hacia la derecha de ustedes, y en la izquierda de su imagen estaría hoy la calle de Próspero Cedega. Es donde actualmente está la Facultad de Filosofía, algunos la han conocido como la Expepa Céntrica, para que ubiquemos bien el espacio del que estoy mencionando. Y en un primer momento, bueno, esto es años atrás de este tema de los colegios reales. Todo eso que ven marcado en amarillo, toda esta parte de amarillo, es hipotéticamente todo lo que sería la propiedad de los jesuitas. Todo eso que está marcado en amarillo conformaba lo que era la huerta, el colegio como tal, o sea, las casas de los padres, el templo, el colegio y el seminario como tal. Ya esta foto pues es muy actual, obviamente vemos una transformación enorme, pero piensen en esa área anteriormente, donde está este gran estacionamiento, era una huerta hermosa, con membrillos, con frutales y hortalizas en esa parte. Y esta parte que ven aquí ustedes abajo, justamente, esto que ven aquí son las casas donde estaban los seminaristas, que sería ese es el templo de Santiago. Y vemos aquí en este plano el patio barroco. Y esta sería una vista de la planta, para que lo podamos ubicar un poco mejor. Vemos en esta parte el templo de cruz latina. Vemos enseguida lo que es hoy en día el patio barroco, que era la casa donde estaban los sacerdotes, justamente. La siguiente sería, o fue el colegio de San Ignacio. Hoy en día, quien conoce la Facultad de Filosofía, es el patio de los Naranjos. Y el siguiente, que le llamamos el patio principal, ese fue el que ocupó justamente el seminario de San Francisco Javier. Justamente es esa parte la que les estoy mostrando. Esa es la planta de lo que es lo construido y donde donde pasaban la mayor parte de sus actividades, tanto los sacerdotes como los colegiales y seminaristas. Aquí tenemos otras imágenes donde podemos ver allí en un fragmento de un mapa antiguo que vemos la calle del Sol Divino. Realmente no sabemos exactamente por qué se llama Sol Divino. También ahí lo comentaba la maestra Maribel, ¿no? Tal vez por lo del logotipo, ¿no? de los jesuitas, ¿no? Que es un sol justamente. O también se llamó un momento calle de la Compañía, me parece, ¿no? Donde estaba la Compañía de Jesús. Era la forma en que la población podía identificar. Y en la parte inferior de la imagen pueden observar ustedes un alzado de la fachada, justamente, donde se observa
lo que es la fachada del patio barroco, que es esta, que hoy en día tiene una puertita, ¿no? Una puerta en la parte de abajo. Aquí vemos que para entrar a la facultad hay una puertita hoy en día, pero esa no existía como tal. Y ya vemos las otras dos fachadas, tanto la de medio sería del Colegio de San Ignacio y la de San Francisco Javier. Eso nada más para medio ubicarlos, ¿no? Sería mejor estar ahí, pero aquí nada más con imágenes rapidito ubicarnos. Ahora ubicarnos temporalmente. Yo de lo que les voy a hablar es justamente de un documento que está ubicado en el repositorio digital de la Universidad de Nuevo León, que son las constituciones. Es un libro de constituciones que son en sí 32 reglamentos o reglas que regían justamente la vida dentro de estos colegios. Muy importante decir que son colegios reales, porque para esta temporalidad, si pueden ver la línea del tiempo en color rojo, dice colegios reales, porque ya quedaban bajo el patrocinio del rey de España. En este caso, en esta temporalidad era Carlos III. Si pueden ver en la primera, dice Colegio de San Ignacio y Seminario de San Francisco Javier en el periodo colonial. Ese abarca desde que llegan aquí, desde que empiezan a instalarse, a construir en 1625 hasta su expulsión, que es en 1767. Este periodo del que vamos a exponer las constituciones es de 78 a aproximadamente 1821 o un poco más. Ahí hay como una laguna que habría que especificar un poco más. Después de este periodo siguen los colegios nacionales. Una vez que ya llega todo esto de las guerras de independencia, de que nace México como una república, como un imperio, después como una república, aquí es donde ya nacen las naciones. Por eso se le llama colegio nacional. Ya no es real porque ya no está auspiciado por el rey de España, sino que es un nuevo régimen. Por eso se le llama nacional, más o menos hasta 1870. Posteriormente nace el colegio, o se instala el colegio civil del estado de Querétaro, de 1870 a 1951, cuando nace ya la Universidad de Querétaro, no autónoma, sino Universidad de Querétaro en el 51 hasta el 59, cuando alcanza su autonomía. Y de 59 hasta nuestros días, ¿no? Allá actualmente se ubica la Facultad de Filosofía. De hecho, ese es nuestro corazón de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ahí es donde tenemos el referente, ¿no? Es ahí como que nuestra madre, justamente. Entonces, para no perdernos, justamente en esas letras rojas es donde nos ubicamos en el tiempo nosotros. Colegios reales, de San Ignacio y de San Francisco Javier. Bueno, ya habiendo dicho esto, vamos a ver qué es la portada de lo que les digo de la fuente de la que vamos a hablar, que es el libro de determinaciones y acuerdos de este Real Colegio de San Francisco Javier de Querétaro y Reales Estudios de San Ignacio. Podemos llamar también más fácil colegios reales de San Ignacio y de San Francisco Javier. Este libro está digitalizado justamente lo tiene la Universidad de Nuevo León. De hecho, cualquier persona puede acceder a él. Simplemente van a su ordenador, a su computadora, ponen Universidad de Nuevo León, colección digital, y pueden encontrar este documento que para mí se me hace fascinante, porque justamente esta fuente primaria nos enseña a nosotros, o es como una ventana hacia la vida cotidiana, o al menos es lo que nos deja ver en la cuestión de reglas o constituciones, cómo debía de normarse esa vida cotidiana de los colegiados y seminaristas y religiosos dentro de estos colegios. Lamentablemente no tenemos mucha documentación, carecemos de muchas fuentes primarias para poder hacer una historia completa de los jesuitas aquí en Querétaro, pero esta es una de las pocas e importantes que nos quedan. Y de hecho ya esta temporalidad no es propiamente ya de los jesuitas, porque ya era clero secular los que ya estaban aquí instalados, como lo vamos a ver. Porque, como les decía, en 1767, a través de una cédula que manda Carlos III, tienen que ser repatriados o desterrados más bien de todos los reinos, todos los jesuitas. Eso también es un tema muy interesante, muy apasionante, pero nos llevaría a otra conferencia completamente para entenderlo. Bueno, los invito a que conozcamos un poco a través, aunque sea de las constituciones, cómo debía ser la vida, porque quizá en la práctica no era tan así como se escribió aquí, pero al menos podríamos asomarnos un poco a cómo fue la vida de estos colegios. Para entenderlo, primeramente tenemos que conocer quiénes habitaban ahí, qué puestos había,
¿quiénes estaban como tal? Había un rector, obviamente tenía que haber una cabeza que era la que mandaba, la que llevaba pues, las riendas de todo este colegio del Seminario San Francisco Javier. Una vez lo comento. Cuando digo seminario, no entender como el seminario conciliar en el que estuve yo, por ejemplo, como seminarista para formarme como sacerdote, o como el seminario que conocemos de los franciscanos que se forman para sacerdotes franciscanos, o de cualquier otra congregación religiosa. Para este tiempo entendamos seminario como un seminario convictorio, un lugar donde habitaban jóvenes que simplemente estaban como internos, estudiaban filosofía, teología, pero no necesariamente iban ellos justamente encaminados a sacerdocio. Ya si a alguno de ellos les nacía la vocación sacerdotal, ellos mismos podían decir quiero ser sacerdote y ya se iban a otro lado, en este caso a Tepoztlán, donde ya le podían dar las sagradas órdenes. Pero en esencia este seminario era convictorio, era como un internado, sí de seminaristas, en el sentido de que el seminario es un semillero de vocaciones o un semillero de jóvenes que buscan una vocación específica, ¿no? O sea, en este caso era una vocación académica, por así decirlo. Había un vicerrector que era el que ayudaba al rector, había un proveedor y recaudador que podemos entenderlo como un ecónomo o la persona que proveía de lo material para la vida cotidiana. Había un maestro de primeras letras. Algo muy importante es ese maestro de primeras letras, porque ese aparece desde que estaban los jesuitas, desde que se fundan estos colegios y permanece incluso hasta el colegio civil. Todavía por ahí escuchamos a algún maestro de primeras letras que daba instrucción sobre todo a los más pequeños, a los que no sabían leer ni escribir ni contar. Obviamente había catedráticos o maestros dentro del colegio, los colegiales o seminaristas, que pues, era la razón de ser de un colegio, justamente ellos. Y también importante, no menos importante, el portero, porque también él tenía las llaves y el acceso de la puerta, ¿no? Para tener un control y un orden dentro de estos recintos. Bueno, pues ya vamos a entrar en materia antes de que se me vaya el hilo en esto. Entonces, la primera constitución que encontramos en este libro de determinaciones normaba así que justamente en la fachada de tanto del Colegio de San Ignacio como en el Seminario San Francisco Javier estuviera el escudo real, en este caso de Carlos III. Como les comentaba, fue justamente en esta época que estaba Carlos III, y entonces era algo importante que pusieran el escudo de armas justamente en la fachada. Esta fachada se encuentra a un lado, a un costado de la portada del Templo de Santiago. Si un día van y no lo han observado con detenimiento, pueden ver que a mano derecha está justamente esta portada o esta fachada. Esta era la entrada, actualmente está tapiada, pero el escudo real iría justamente en esta parte, en este frontis, donde tenía que colocarse. ¿Y por qué? ¿Por qué el escudo del monarca? Justamente porque ahora el patrono de los colegios iba a ser justamente Carlos III, y también en agradecimiento tenían que ponerlo ahí. Un poquito de contexto. Carlos III comenzó toda una reestructuración en los reinos a través de las llamadas reformas borbónicas, que era fiscalizar, era controlar y centralizar el poder tanto político, económico y demás en todos sus reinos. Y una forma de poder centralizarlo era también cooptar, ¿no? Y también dentro de este clima de reformas es donde también se ve esta expulsión de la Compañía de Jesús. Entonces, en ausencia de los jesuitas en Querétaro, ahora quien toma las riendas, por así decirlo, o el patronazgo, es el rey mismo, Carlos III. Por eso es que se colocaron los escudos reales, tanto en esta fachada que pueden observar aquí, como en otra que ya no la tenemos. La otra fachada, ya, si ustedes van a lo que es la Facultad de Filosofía, toda esa fachada está totalmente remodelada, nada que ver con aquella que les estoy hablando de esa temporalidad del siglo XVIII, porque esa fue remodelada justamente en el Porfiriato, si no me equivoco. Toda esa parte ahí fue modificada. Entonces, importante, ahí les coloco una imagen del escudo de Carlos III. Acá tenemos otra. De hecho, la que ustedes tienen a mano derecha es una que se encuentra en España, en la iglesia de la Carolina, y ahí no sé exactamente de qué material sea, pero puede ser como tipo argamasa, en donde está pintado, ¿no? Y así más o menos pudo haber sido el escudo que estaba ubicado en la fachada del Colegio de San Ignacio. La segunda instrucción, o más bien constitución, decía que los colegiales
debían de portar un manto azul y una beca. En este caso, pues yo este día quise venirme vestido justamente con una sotana o con un manto y una beca. Yo cuando a veces les decía, bueno, es que tiene una beca de dinero, ¿cómo está eso? Porque hoy en día la palabra beca la entendemos como un apoyo económico para un estudiante. Pues de ahí viene justamente también esa idea, ¿no? Entonces ellos tenían que vestirlo justamente, era el manto azul, yo lo traigo negro en este momento, es un manto negro, pero ellos lo usaban azul y la beca, así como la traigo yo. Bueno, de una vez les digo también que esta beca que traigo es del Seminario Conciliar. Para los que me estén viendo y me vayan a ver el Seminario Conciliar, les mando un saludo y decirles que esta beca la tomé prestada también de la institución. Bueno, esa es mía, pero es de la institución como tal. Trae el escudo del Seminario Conciliar. En su momento, los colegiales debieron portar ese manto azul y una beca de diferente color, dependiendo a qué nivel educativo o a qué estudio estaban ellos, ¿no? En qué se encontraban ellos. Por ejemplo, la beca de color blanco era para aquellos estudiantes que ya estaban en un nivel que le llamaban de oposición, que ya habían terminado todos sus estudios, habían llegado hasta teología y ya estaban en ese punto en el cual ellos decían, yo hasta aquí le dejo o quiero continuar a las órdenes sagradas. Era de color blanco. Y en su caso, para aquellos que ya eran de oposición, era tener en la parte de atrás, debían tener esta parte que es como una palma, algunos le llaman como que la cola de pescado, pero realmente es una palma, y tener esta dona o círculo. La verdad, hasta ahora no he encontrado exactamente el significado de estos elementos, pero se cuentan las fuentes que solamente los que eran de oposición, los que ya habían terminado los estudios, podían portar estos signos en la beca. Todos los demás colegiales que estuvieran estudiando teología escolástica o teología moral, era la beca de color morado. Hacia abajo estaban los colegiales que estudiaban filosofía y su beca era de color verde. Y más abajo de los de filosofía se encontraban los de retórica y más abajo todavía los de gramática. Y ellos debían portar una beca de color nácar. Como pueden ver, cada uno estaban identificados con el color de la beca. Ya posteriormente, no sé si antes o después, pero por ahí se menciona que ya fuera en el colegio de San Ignacio, antes de los reales o en los nacionales, se portaba también capas. Había jóvenes que traían capa para poder identificar si eran internos o eran externos. Ahí todavía tenemos algunas discusiones que habría que ir viendo, ¿no? Quizá cómo era exactamente esa indumentaria, pero vaya, son detalles que no son menores, pero pueden ayudar a identificar a la población dentro de... De hecho, también algunos de uniforme, por así decirlo, en los colegios, donde yo lo he visto, obviamente en el Seminario Conciliar, que todavía lo siguen usando a veces, como, sobre todo en el coro, lo siguen utilizando, pero se han aplicado también en las estudiantinas, utilizan ciertas becas, y también en algunas universidades, cuando alguno, no sé, se recibe como doctor, una graduación, también se utilizan becas, porque todo es una tradición que viene de las universidades en Europa también, entender este tipo de indumentaria. Y lo que ven aquí en la pantalla es justamente una fotografía del Seminario Conciliar de 1905. En 1905, y si pueden ver los que están en la parte superior, todos traen su beca, todos traen beca. Ahora entender la parte de la esencia de la beca es que sí, realmente muchos de los que portaban la beca recibían un apoyo económico también. O sea, algunos no tenían la posibilidad de pagar su colegiatura en el colegio como tal, entonces recibían apoyo, ayuda, ya fuera de algún bienhechor o del mismo colegio que tenía su economía, y de ahí sufragaban ese gasto o daban becas para algunos jóvenes. Eso en la segunda constitución. En la tercera constitución, de entenderse que como ellos estudiaban filosofía y teología, hasta la actualidad de la Iglesia Católica, un pilar importantísimo dentro de la doctrina, toda la teología, es justamente el angélico doctor o doctor angélico, que es Santo Tomás de Aquino. Los jesuitas tienen todavía una gran devoción y un agradecimiento a Santo Tomás de Aquino, porque es justamente este hombre, este gran teólogo, padre de la Iglesia, que a través de la Suma Teológica reunió diferentes disertaciones,
a través de la teología escolástica o de método escolástico para darnos las verdades de la fe. Lo que nosotros los católicos cristianos hoy en día profesamos, entendemos y creemos, mucho se lo debemos a Santo Tomás de Aquino. Y los jesuitas justamente retomaban ese tipo de enseñanzas del doctor Angélico. Y para eso esta Constitución Tercera mandaba que en la fecha de Santo Tomás de Aquino, si no me recuerdo, 22 de enero o 28 de enero, ahorita no recuerdo bien la fecha, pero es en enero, vinieran más bien de la casa de los jesuitas y vinieran a la casa de los dominicos para festejar junto con ellos. Y tenían muy especial a los dominicos, pero sí también lo dice en la Constitución. No por eso no apreciamos a las otras sagradas religiones, como los franciscanos, como los agustinos, ¿no? También otras que existen aquí en la ciudad de Querétaro. Y para esto, bueno, vamos a pasar a esta que es la cuarta. Aquí ven otra vez una imagen de un señor, es un sacerdote, es el rector del seminario conciliar, porque realmente no conseguí una imagen de un eclesiástico con beca o así como más o menos vestido a la usanza. Aquí encontramos, por ejemplo, al presbítero don Manuel Castro y Castro, el del seminario conciliar. En esta cuarta constitución se mandaba que el rector de preferencia ya no fuera un cura de parroquia. Especificaba muy bien que tenía que ser un clérigo secular. Ya no iba a ser un clérigo regular, o sea, de ninguna religión, ni dominico, ni agustino, porque recordemos, para no perderlos, que estamos ya en la época de los colegios reales. Para esta época ya no hay jesuitas como tal aquí en Querétaro, pues porque fueron expulsados. Entonces, en esa constitución se manda que sea un clérigo secular, que no sea cura. Sin embargo, el primer rector de este colegio fue el padre Antonio de la Vía, y él era cura, el primer cura de la parroquia de Sagrario, la que estaba al lado, la de Santiago. Entonces también en la Constitución se dice, bueno, ahorita hemos puesto, o hubo un párroco que estaba aquí y tenía la parroquia como tal como cura, pero le pedimos que de ahora en adelante ya solamente el padre que esté aquí como rector sea exclusivo para los colegios, que no esté al pendiente de otra parroquia, puesto que se divide su actividad y no se dedica bien ni a una cosa ni a la otra. Es lo que se pide ahí. Obviamente, a todas las personas que trabajaban en el colegio se les pedía que fueran honrados, personas de buenos valores, obviamente que defendieran la religión y que no se dejaran contaminar por otras doctrinas extrañas. En la quinta constitución le manda al rector que cuide de los colegiales en que se eduquen en el santo temor de Dios. Obviamente, al ser un colegio de esta índole totalmente católica, cristiana, y para la época de la que estoy hablando, pues obviamente tenían que tener un fervor, un santo temor de Dios, y para eso el rector tenía que estar vigilando que fueran a misa, que rezaran el rosario, que comulgaran, que se confesaran. Pero aparte de la formación religiosa espiritual, que eso está de fondo en lo que San Ignacio quería, ¿no? Si recuerdan por ahí, San Ignacio también tiene una gran obra que son los Efesios Ignacianos. Él era militar antes de ser un clérigo, bueno, de ser religioso. Justamente él forma estos ejercicios espirituales para asemejarse a un soldado de Cristo, que ahora se tiene que ejercitar a través de esos ejercicios pero de espiritualidad. Y lo mismo tiene que pasar con los colegiales y los seminaristas. Deben estar muy ejercitados en el espíritu. Pero aparte de eso, el rector tenía que estar pendiente de que fueran bien en sus materias, de que fueran personas con respeto, civiles, en el sentido de ayudar a la comunidad también, de ser buenos ciudadanos, por así decirlo, de ese momento, aunque el término ciudadano como tal en el antiguo régimen no existe bien, pero decir que tuvieran una civilidad con el pueblo, con la comunidad. Entonces, para eso tenía que estar siempre vigilante el rector y el vicerrector también, obviamente. Y otra cosa muy importante es velar que los jóvenes no se dejaran contaminar por otras herejías o corrientes del momento, ¿no? Siempre sabemos que la Iglesia Católica, pues obviamente tiene que defender sus dogmas, debe defender su doctrina, y para eso no puedes tú estar como dejándote contaminar por otras ideas de otras religiones. Y es lo que tenía que estar bien al pendiente el señor rector.
obviamente de toda la disciplina del colegio también debe estar al pendiente. También en la sexta tendría que estar bien trucho el rector para evitar que en el colegio no entraran mujeres. Algo muy importante, ¿no? O sea, era un colegio de varones solamente de varones. Incluso ni la prima, ni la hermana, ni la mamá, nadie podía entrar al colegio. O sea, aunque no era un monasterio como tal, sin embargo, parece que la disciplina era rígida. No mujeres dentro del colegio, del seminario, no juegos, obviamente, de naipes, por ejemplo, que en muchas ocasiones en la época novohispana fueron penados, ¿no? Había hasta legislaciones que penaban los naipes. Nada de eso de naipes, solamente les permitían jugar ajedrez o damas, que dice la Constitución que son juegos que ayudan al intelecto y que no tienen en sí como un interés, ¿no? Como cuando juegas cartas de que apuestas y se van volviendo viciosos y demás, que es lo que querían evitar justamente los padres aquí dentro del colegio. Obviamente bebidas alcohólicas no, de ningún tipo. Pues imagínense, en los colegios, en los seminarios, todo eso hasta la fecha es impensable, ¿no? Es un lugar donde se respeta y hay disciplina, no puede haber ningún tipo de vicios. Y para eso, en esta actividad tiene que ayudarle mucho ¿quién? El portero, por ejemplo. El portero, para evitar que ellos salieran a deshoras, que trajeran cosas de fuera, que hablaran con mujeres en la puerta. Todo esto tenía que estar siempre en trabajo en equipo. En la séptima Constitución, que tuviera también un trato prudente hacia los colegiales. Se le pide mucho que el rector sea respetuoso con ellos, que no le ponga apodos ni les hable de manera colérica, que sea siempre respetuoso, amable con ellos, de tal forma que les enseñe un trato civil, que es ser el primer ejemplo para ellos de cómo debe de tratar a sus semejantes, de tal manera que dice, bueno, tampoco seas muy familiar con los colegiales, rector, porque si no, al rato ellos van a ser como muy igualados contigo, como que le pedía que tuviera ese trato muy equilibrado con ellos. Digo, en las constituciones tiene otro lenguaje, pero yo trato de traducirlas, ¿no? Para que nos entendamos. Las imágenes que están viendo, obviamente unas, como les decía, son del siglo XX, XXI incluso, para que vayamos ubicando. Este es el patio de los Naranjos, es donde se ubicaba el colegio de San Ignacio, en esta zona. Le llaman de los Naranjos porque justamente actualmente tiene unos naranjos ahí, pero ahí es donde estaba el colegio, o sea, donde tomaban las clases los seminaristas, donde iban a teología, filosofía, gramática, en esta zona. En la octava Constitución el rector tenía que velar por la alimentación, de que fuera una alimentación no tan, ¿cómo decirlo?, no tan exagerada, no tan limitada, que siempre hubiera fruta, que estuvieran bien nutridos los seminaristas, ¿no? Para que pudieran estudiar. Imagínense todo el tiempo estar leyendo a los filósofos, a los teólogos, es muy cansado, entonces había que tenerlos bien alimentados. En la imagen pueden ver un refectorio, se le llama así, un refectorio que es como el comedor de los colegiales y el comedor también de los sacerdotes. De hecho, cada congregación, un convento o monasterio tiene su refectorio, el lugar donde se toman los sagrados alimentos. En la novena Constitución se le pedía al rector: no puedes estar pidiéndole dinero o préstamos a los seminaristas o a los colegiales, ni mucho menos a sus papás. Si te falta para la economía interna, pues tú verás, te dices allí al econo o al proveedor que saque dinero de las arcas, o a ver cómo le hacen de las haciendas que se tenía, de los réditos o lo que se tenía junto de dinero, de ahí solventar gastos, pero nunca pedirles préstamos a los papás, porque sabemos que también había papás que eran de buena, o sea, tenían dinero, eran ricos, entonces quizá también la tentación, ¿no?, de pedir préstamos a ciertas personas, pero eso estaba prohibido por parte de la Constitución. En la décima, que tuviera una sana administración económica. Aquí hay que decir que los jesuitas, en este primer periodo, de 1625 a 1767, tuvieron varias actividades económicas. Obviamente, por ahí se creía, ¿no?, la leyenda negra de los que eran muy ricos, tenían muchos caudales porque tenían haciendas, eran personas que eran despedidos en el dinero, ¿no?, y que por eso Carlos III quiso desterrarlos y quitarles todo. Pudiera ser en parte, ¿no?, que tenían sus bienes, pero no eran personas que tú digas eran riquísimas y tenían guardado un tesoro abajo
ahí en un túnel, ¿no? En el colegio. Claro que no era nada de eso, simplemente sus negocios, por así decirlo, las haciendas, las rentas de casas, de huertas, todo era un negocio que era, siempre tenía que estar invirtiendo, sacando dinero, invirtiendo, no tenía nada guardado como tal, porque todo era pensado en las misiones o en los colegios para poder solventarlos. No había como esa opulencia, ¿no? De querer acumular riqueza. Y para eso decirles que aquí en Querétaro, pues la Compañía de Jesús tenía unas 3 haciendas, que era, por ejemplo, el de San Francisco de la Barranca, esta que tenemos aquí en la foto. También tenía otra que era de San Lucas, y había otra también en Nuevo León, me parece, en esa zona de las ovejas que le llamaban. Entonces, esas haciendas, justamente de ahí, ellos sacaban el dinero para poder ayudar a sus colegiales y para todos los gastos que generaba este mismo. Y para eso se le quería una sana administración. Para eso el rector tenía que estar siempre al pendiente, no solamente el proveedor o el economo, sino que también el rector tenía que estar al pendiente de cómo se llevaban las cuentas en el colegio. Ahora, había un vicerrector, como lo vimos en el organigrama. Este vicerrector también era un sacerdote secular, recordemos, no regular, que tenía que ser el segundo del rector y ayudarlo en ausencia. Cuando el rector se enfermara o no estuviera por alguna actividad o alguna misión fuera del seminario del colegio, tenía que entrar el vicerrector a ayudar. Y obviamente también tenía que ser una persona de buenas costumbres, honesto, una persona de buen ejemplo. Y el vicerrector era esta persona que estaba más cercano todavía de los colegiales, puesto que tenía que ver toda la disciplina, casi vivir con ellos, en el sentido de desde que se levantaban a las 6 de la mañana, de que fueran a misa, de que rezaran, de que estuvieran en sus aulas aprendiendo, que estuvieran estudiando y demás, que fueran a todas las actividades que se les pedían en el colegio. Para eso estaba también el vicerrector, para estar al pendiente siempre de que ellos obedecieran y que fueran disciplinados. Es lo que les decía, ayudar al rector en su ministerio, velar por esa disciplina. La imagen que vemos aquí, actualmente le llamamos el patio principal en la Facultad de Filosofía. En este espacio es justamente donde se ubicó el seminario de San Francisco Javier. Ahí estaban los aposentos o los dormitorios de los muchachos, los seminaristas en esta parte. También había una capilla. Lamentablemente de eso no tenemos planos, o sea, de los que han hecho esta gran labor que ha sido titánica de andar buscando, investigando de cómo pudo haber sido exactamente aquí este seminario. Pues no tenemos los planos para decirles con seguridad si la capilla estaba ubicada en primera planta, segunda planta, en qué parte, pero lo que sí sabemos es que aquí era el seminario de San Francisco Javier, donde los jovencitos realizaban su vida cotidiana, donde estaban internos. Recuerden que era un seminario convictorio. También el rector tenía que velar por la salud física y espiritual de los seminaristas, al igual que el rector, ¿no? O sea, checar que estuvieran los sacramentos y de que comieran bien, de que no se enfermaran. Si se enfermaban, tendría que estar ahí al pendiente de él. Porque, por ejemplo, en la anterior, velar por la salud física. Si algún seminarista se enfermaba, tenía que mandar traer al médico de fuera. Y dice la Constitución que ahora sí que el médico que el seminarista pidiera, ya no solamente se hubieran muchos médicos en aquel momento, pero el médico que pidiera al seminarista que se entrara. Pero si agravaba en su salud y el seminarista fallecía, que es algo lamentable, siempre la muerte es algo lamentable, entonces el vicerrector tenía que coordinar las acciones para el sepelio y todo lo que concierne a sepultar al seminarista. En este caso, debemos distinguir que dentro del seminario de San Francisco Javier había seminaristas que tenían la beca por exención, o sea que tenían como que le pagaban todos sus estudios. Si ese seminarista por exención que le pagaban todo fallecía, entonces el colegio estaba obligado a pagar todos los gastos de la sepultura y todo lo que se necesitara para esto. Pero si era un seminarista o un colegial pensionado, porque también había quienes pagaban, o sea, quienes tenían beca como tal, y hay quienes sí pagaban su colegiatura. Si el caso del difunto era alguien que pagaba su colegiatura, entonces quienes pagaban todos los gastos del sepelio y demás eran los papás o los tutores de este muchacho.
Y algo muy curioso que me llamó la atención es que aquí en la foto pueden ver a una abeja que traigo ahorita y está en el suelo, está arrastrada. Se hacía un ritual justamente cuando fallecía, ya fuera un seminarista, un rector, vicerrector, algún catedrático del colegio, en el cual el vicerrector reunía a todos los seminaristas y tenían que ir a la casa de los deudos, la casa del difunto, y allí los seminaristas tenían que arrastrar la beca en señal de duelo. Entonces lo llevaban arrastrando, así tal cual literal, en el suelo, en señal de dolor. Justamente por eso es que puse la imagen aquí de la beca en el suelo. Era un ritual que se tenía. Y eso te digo, no solamente se moría un seminarista, cualquier sacerdote dentro del colegio. Ahora, todos, tanto el rector, vicerrector, catedráticos, todos debían tener sus aposentos dentro de las instalaciones en el colegio y en el seminario, porque todos ellos tenían que estar velando todo el tiempo por la formación de los seminaristas y colegiales. Entonces, para este caso, la vivienda del vicerrector también se ubicaba en la casa de donde están los padres, ¿no? El patio barroco. En esa parte estaban los aposentos del rector, estaban en esta del patio barroco, el vicerrector también. Los catedráticos, allí no lo especifica exactamente dónde es, pero también tenían que vivir dentro de las instalaciones ya fuera de la casa de los sacerdotes o del seminario de San Francisco Javier, porque allí todos vivían en comunidad prácticamente, aunque no era una congregación religiosa como otros, pero todo el tiempo se la pasaban viviendo allí, todo el tiempo. Ahora, en cuanto a los pagos, por ejemplo, para el rector o vicerrector siempre eran de 300 pesos. El pago, por ejemplo, para el portero ya era de 100 pesos. El pago, por ejemplo, para catedráticos también era de 300 pesos. Y siempre todos los pagos se daban anualmente. Siempre una vez al año se les pagaba esa cantidad. Y ya si necesitaban algún préstamo o demás, ahí sí no lo especifica, pero me imagino que tenían que hablar justamente con el economo para ver cómo se podían arreglar. Pero los pagos sí diferían un poquito. Sin embargo, para todos los que estaban viviendo dentro, al parecer todo era igualito, ¿no? El rector ganaba igual que el vicerrector y los catedráticos. Gramática. En la teología escolástica se seguía mucho, como lo comenté, a justamente Santo Tomás de Aquino, con la Suma Teológica. Y era imprescindible estudiar a Santo Tomás de Aquino. En la teología moral seguían mucho a este santo que conocemos, San Vicente Ferrer, lo leían mucho a él. En la filosofía, pues obviamente también era una filosofía tomista, que tenían que estudiar a Santo Tomás de Aquino, que a su vez Santo Tomás de Aquino tomó enseñanzas o algunos conocimientos de Aristóteles, en este caso. Por eso todavía en algunos o muchos seminarios conciliares y de religiosos se sigue estudiando a Aristóteles, porque es como el padre de la filosofía y no se aleja mucho de lo que es la doctrina católica. También tenía la parte de retórica, que era esta ciencia o esta disciplina de poder expresarse con propiedad a través de un discurso, no saber cómo dirigirse hacia los demás, utilizando discursos, como llaman retóricos, o sea, con figuras retóricas poéticas para convencer o para mover el espíritu de los oyentes. Y la gramática. Aquí la gramática sí eran bastantitos años, aproximadamente unos 5 años para estudiar la gramática, porque aquí, ojo, todo esto que estoy diciendo de las cátedras, la mayoría era en latín. Hoy en día, pues ya quién sabe latín, muy pocas personas. Incluso hasta los mismos eclesiásticos ya muchos no saben latín. Yo tampoco aprendí mucho latín en el seminario. Entonces, imagínate, pero en aquel tiempo eran 5 años aproximadamente de pura gramática. Había que estudiarse todo el idioma latino, porque todo lo que tú estudiabas en retórica, filosofía y las teologías iba a ser clases en latín. De hecho, dentro del seminario había los jueves y los domingos, se destinaba unas horas para que los teólogos pudieran hacer especies de conferencias de algún tema de la doctrina, del misal o demás que tuviera que ver con la religión, y todo era en latín. Los catedráticos que tenían, si querían, o más bien las personas que quisieran ser catedráticos dentro del seminario y del colegio, tenían que ser por oposición, tenían que hacer un examen y competir con otros, y para eso tenían que hacer su examen frente a los sacerdotes, al rector y vicerrector, y todo tenía que ser en latín, nada de que lo hago en castellano, lo hago en español, no. Todo tenía que ser en latín, y para eso tenían que estudiar.
Entonces imagínense 5 años de gramática, de retórica, póngale unos 2 años, de filosofía otros 3 años para estudiar la filosofía, y de allí pasar luego a la teología. Porque esto es como de paso a paso, así como está la lista, de abajo para arriba. Habría que ir escalando, no podías tú pasarte, decir, yo estoy en gramática y ya me quiero pasar a filosofía. No, tienes que pasar por retórica. O estás en gramática y ya quieres pasarte con los teólogos. No. Tienes que ir escalando. Y actualmente así es todavía en los seminarios conciliares, en de los franciscanos, también se estudia primero filosofía, y ya que acabas filosofía pasas a la teología. Solamente para que tengamos ese esquema mental ahí. Y en la 18ª, lo que les comentaba, que los catedráticos fueran por oposición. Para esto se publicaba incluso algo, creo que me parece como muy democrático, por así llamarlo, es que se hacía como una especie de bando o una hojita que dicen que se ponía, se hacía la solicitud, ¿no? Y se pegaba en parajes o lugares públicos. Imagino que podía ser incluso afuera, ¿no? Afuera del colegio, donde, por ejemplo, alguien que fuera bachiller en filosofía o bachiller en teología podía ver pasando por una de las calles de Querétaro y ver, mira, en el colegio de San Ignacio y Seminario de San Francisco están solicitando catedrático para filosofía o para teología. Entonces te podías apuntar, obviamente que tuvieras las competencias, y entonces acudías y tenías que hacer tu examen, como les comento, frente a las autoridades, y todo este tipo de títulos tenía que pasar obviamente por el virrey y por el arzobispo. Primero, el primer filtro era aquí en el colegio, donde tenían que hacer su disertación, hacer como su clase magistral para poder examinarlos. Ya de ahí se hacía una terna y se mandaba el rector lo mandaba con el arzobispo y a su vez con el virrey. Y ya ellos definían quién iba a ocupar la cátedra de alguna de ellas, ¿no? Que fuera teología, moral, escolástica, filosofía, gramática o retórica. O sea que tan fácil no la tenían, no era la de Lazo. Al menos eso es lo que dice la Constitución. Si hubo corrupción y demás, eso pues ya en la práctica sabemos que nunca falta, pero al menos la Constitución sí comenta esa parte. Ahora también te digo, para el rector, vicerrector, también se hacía esto por oposición, no era nada más de que lo ponías y ya. Tenías que ver que fueran idóneos, que cumplieran tanto con las virtudes, ¿no? O sea, humanas, pero también las capacidades intelectuales para desempeñar ese trabajo. Ahora, una vez que ya hacían su examen los catedráticos, se les entregaba su título. A cualquier persona aquí dentro del colegio, del seminario, se les daba un título. Al rector, al vicerrector y catedrático se les tenía que entregar como su nombramiento. Y para eso, al igual como lo hacían con las cédulas que venían desde España, tomaban su nombramiento que venía del virrey y del arzobispo, firmado obviamente, y tenían que leerlo frente a los demás integrantes de la comunidad y ponerlo incluso sobre sus cabezas, ¿no? Y hacer juramento. Eso era ley para todos, hacer juramento. De que primero jurar ante Dios, obviamente, de que iban a obedecer y cumplir cabalmente su actividad, su deber. También obediencia al rey Carlos en este caso. Y también jurar que iban a defender el dogma de la Purísima Concepción o de la Inmaculada Concepción. Lo que les hago muy importante. Todavía como legado de los jesuitas era esta devoción muy fuerte, muy ferviente hacia la Madre de Dios. Y como este clima todavía de contrarreforma, donde todavía la Iglesia sigue luchando contra otras corrientes ideológicas religiosas, era muy importante defender este dogma de la Purísima Concepción. Les decía, las habitaciones de los catedráticos estaban dentro del seminario y de honorario recibían 300 pesos por cátedra. O sea, si tú eras catedrático de filosofía, eran 300 pesos que te tocaban al año. Si eras de teología, lo mismo, 300 pesos. Y ya tú ese dinero lo ocupabas durante todo el tiempo, todo ese año, ¿no? Para administrarlo. Ahora, en la 21ª comentaba que el 18 de octubre, o sea que ya casi estamos a 11, el 18 de octubre, allí comenzaba el año literario. Aquí tenemos dudas si era cuando comenzaba el año escolar como tal, o simplemente le llamaban el año literario a alguna actividad dentro del colegio, que al parecer parece que sí es como el inicio de clases de todos los colegiales y seminaristas. Y en esta, voy un poquito más rápido, no sé también porque el tiempo luego me alarga un poco más.
También dentro del organigrama estaba el proveedor y recaudador que les había comentado, que sería como el padre ecónomo. En esta parte, pues obviamente debe cumplir un perfil. Aquí no deja claro si tiene que ser precisamente un sacerdote o podría ser un seglar, o sea, un laico como tal. No lo deja claro, pero el perfil es que sí, obviamente que no es una persona que le guste robar, ¿verdad? Porque va a ver lo de los dineros y de ver cómo hacerse de los víveres y demás de la administración del colegio. Por tanto, tenía que ser una persona muy honesta y que supiera de contabilidad, que supiera esto del mínimo de cuánto entra, cuánto sale, sumarle, restarle, dividirle, que supiera muy bien de su trabajo. Y este también iba a ganar, este ganaba 200 pesos, el proveedor. Y pues era la persona también encargada de tener esos libros de contabilidad. Aquí el proveedor pues llevaba estos libros justamente de las entradas, de todo lo que se producía en las haciendas, de que si había algunos censos, o sea, como si había algunos impuestos por algunas rentas de casas que también se rentaban aquí en la ciudad, o de la huerta, cuánto nos daba eso, ¿no? La ganancia. Pero también llevaba otro libro de todo lo que van dando los colegiales por su colegiatura, ¿no? De inscripciones y demás. Eso tenía que ver siempre el proveedor a través de la tenedoría de los libros y pagar los salarios también. Sobre todo, él se dedicaba al pago de salarios del cocinero, de las personas que estaban también ayudando. Para esto, pues tenían que ser hombres. Recuerden que dentro del colegio no se permitía que hubiera mujeres. ¿Por qué razón? Pues casi obvia razón, ¿no? O sea, por la parte de la tentación, de que ellos estuvieran siempre consagrados a su vocación y de que no se desviaran por otro camino, al menos mientras estaban dentro del seminario, ¿verdad? Por eso se evitaba tener a las mujeres cerca. También cada año tenían que reunirse el rector, vicerrector, el proveedor, el ecónomo, a revisar la economía, ¿no? Si iban viendo los números, si no había pérdidas, se ve ganancias, cómo estaban en los dineros. En la 26ª es esta parte de proveer de los víveres. Ahora, algo muy interesante sobre los colegiales. También decirles que dentro del colegio y del seminario había jóvenes que se quedaban como internos, les había comentado, ¿no? Pero no todos estaban internos. Dentro del colegio de San Ignacio también estudiaban jóvenes que vivían en sus casas y diariamente asistían a las clases. O sea, era como mixto, quienes estaban internos y quienes eran externos. Entonces, pero lo que se pedía, eso sí, para aquellos que quieren ingresar como tal, pero también para los externos, ¿no? O sea, para todos, pero muchísimo más cuidado los que están adentro. El perfil muy importante. Todavía estamos en esta época donde hay mucha ideología, pues sí, de las calidades, toda esta ideología de lo novohispano, donde es una sociedad que es piramidal, no todos son iguales como tal. Por tanto, se pide que sean españoles, o sea que los colegiales seminaristas no eran mestizos, no eran aquellos mucho menos indígenas. Aquí puro español, pedían españoles, hijos legítimos, de un matrimonio bien cristiano, nada de que no fueran legítimos. Se pedía la limpieza de la sangre, que de ese matrimonio, ese joven que se quería inscribir en el colegio, no tuviera ningún tipo de contaminación. ¿Qué es eso de la limpieza de sangre? Que en la familia no hubiera algún familiar que hubiera sido judío, musulmán, que no hubiera sido juzgado por el santo oficio, que no fuera hereje. Vaya, todo ese tipo de cosas se pedía que no, o sea, limpiecito se pedía, una pulcritud enorme en ese sentido. Ahora, si se tenía, o sea, para esto se pedía esto, pero si se dudaba de ese muchacho, o sea, supongamos que Juanito quería ingresar, pero aquí en la ciudad de Querétaro no lo conocían muy bien los vecinos, tal vez porque venía de Apaseo o venía de León o de otro lado, porque también había de otros lugares, no lo conocían mucho. Entonces las autoridades del colegio le pedían a la autoridad del partido al que pertenecía, o sea, del lugar que era este muchacho, de que mandara un informe hace una investigación. No sé si conocemos a Juanito, que es de padres legítimos, curiosos de sangre, y le va dando todas las especificaciones, y solamente así podía ingresar al colegio. En la 28ª ya casi acabó, para que no se enojen. En la 28ª, son 32, ya casi llegamos. 28ª, los horarios de actividades. Algo muy interesante aquí es la vida cotidiana de los colegiales y seminaristas, porque ellos, nada rápido se los digo, se levantaban más o menos a las 6 de la mañana
De ahí tenían que bajar a la misa tempranito, como eso de 6:30 más o menos, y ya de 7 a 8 tomar su primer clase, de 8 a 10 más o menos. Pero antes tenían que subir a tomar lo que llamaban el chocolate. Pues sí, tal vez era el chocolate que conocemos nosotros, o no sé exactamente a qué le refieren como chocolate, pero pensemos que era un refrigerio que tomaban ellos en ese momento. Y también pensar que el chocolate dentro de esta sociedad novohispana no cualquiera lo tomaba, sino que eran clases acomodadas o lugares que tenían ciertos privilegios, por así llamarlo, al tener el chocolate. Ahora, después de que en el seminario hacían eso, ¿no?, de la misa, de tomar el chocolate, y de ahí pasaban al colegio de San Ignacio, al edificio que está a la mitad, que les digo, justamente donde está el patio de los Naranjos. Ahí pasaban a tomar sus clases de teología y de filosofía, dependiendo en qué nivel estaba el muchacho. Los de gramática y retórica tomaban sus clases más tarde, como a las 11, 12, 1. De ahí tenían que tomar comida, obviamente, nuevamente, y después de allí, ya para la tarde, seguir todavía estudiando, porque como hacer un colegio tenían que estudiar todo el tiempo. E incluso en el mismo refectorio, cuando ellos iban a comer, tenían que escuchar alguna lectura filosófica o espiritual. No descansaban mucho su oído y su mente, porque tenían que estar todo el tiempo escuchando, ¿no?, aprendiendo. Ya por la tarde seguían estudiando, y ya en la noche tenían que rezar, como eso de las 7, 8 de la noche, tenían que rezar una tercera parte del rosario, porque para aquel entonces eran 3 partes, ¿no? Hoy tenemos 4, pero antes eran 3 partes del rosario. Tenían que rezarlo y cenar, y a las 9 a dormir. Y se cerraban las puertas, obviamente, y había un control, y el vicerrector tenía que estar checando, ¿no?, en los pasillos, de que todos ya estuvieran, como llamamos, ¿no?, recogidos en sus aposentos. Nadie afuera, nadie indisciplinado. Más o menos esa era la vida ordinaria, pero había ocasiones en que eran vacaciones, o había días que eran vacantes, que simplemente, como hoy en día no tenemos días de asueto, que no había actividades, pero ellos tenían que o mantenerse dentro del colegio, todavía estudiando, o pedían permiso para ir a las casas de sus papás para comer, y siempre se les pedía que fueran acompañados por algún colegial o seminarista, y que comieran y se regresaran. O a veces pedían alguna dispensa para quedarse en la casa de los papás. O sea que se había como ciertas licencias, ¿no?, para los colegiales o los internos. Ahora, en el caso de las vacaciones, pues obviamente si había vacaciones se iban a sus casas a descansar algunos días, pero siempre se les pedía esto, ¿no? O sea, no se metan a tabernas, no anden por allí haciendo cosas malas, ¿no?, que no corresponden a su condición o a su empleo o su vocación como colegiales o seminaristas. Siempre se les metía eso en la cabeza, ¿no? Ustedes, donde quiera que vayan, tienen que dar el buen ejemplo y no andar, pues, como los demás jóvenes, ¿no?, en el libertinaje. Eso se les pedía. Y por eso les decía, aparte del portero o el oficio del portero también es importante, y aparece en las constituciones, puesto que se le pedía que fuera un hombre también español, un español de edad madura, robusto, pensemos que de buena salud, porque si había algún asalto, algo, obviamente tenían que cuidar la puerta. Y al portero se le decía, por favor, cuídame a los muchachos. Si alguien se baja, que no esté platicando aquí en el solar, aquí en la puerta, que no esté aquí platicando con ninguna mujer. También el portero tenía la encomienda de que si iba alguna mujer o un hombre, como hoy en día, ¿no?, a vender algo a la puerta, que hay que correr, porque es así como que, señora, por favor, aquí no puede estar, porque decían las constituciones que los seminaristas no debían estar comiendo como chucherías, no cosas chatarras allá afuera, porque podían enfermar, y eso pues era gasto también para el colegio, ¿no? Era un problema. Entonces el portero, aparte de cuidar la puerta como tal, era encargado de la campaña, ¿no?, de llevar los horarios, sobre todo en la mañana, de levantar a todo el mundo para comenzar con las actividades. Como vemos, es también una actividad, o fue una actividad importante dentro del colegio. Y ya para terminar, otro integrante de nuestro colegio y seminario fue maestro de primeras letras. Como les comentaba, desde el principio, desde que se fundó este colegio y seminario con los jesuitas en el siglo XVII, se fue gestando esta idea de tener a una persona que podía ser secular, que podía ser un laico, incluso un laico, o podía ser, aquí se pide que fuera más como un laico, ¿no?,
y que supieran sobre todo esta parte, lo más básica, que era saber leer, saber escribir y saber contar. Porque la escuela de primeras letras tenía ese cometido. A diferencia del colegio y del seminario, aquí podían entrar los niños de cualquier condición. Podían ser pobres, podían ser mestizos, indígenas. Aquí se valía de todo tipo, sobre todo que fueran niños, ¿no? Personas, no se nombra que fueran adultos, ¿no? Como tal, pero sobre todo niños, en donde esta persona, el maestro de primeras letras, eso es lo que iba a hacer con ellos, justamente enseñarles lo más básico, a escribir, a leer y a contar, y hasta allí. Y este maestro iba a estar en las mañanas a las 8, a las 11 y por las tardes como a las 5 de la tarde, impartiendo sus clases. Y se le pedía que fuera una persona de buen genio, imagínense por qué. Si iba a tratar con niños, obviamente debía tener mucha paciencia con los infantes. Y si se fijan, el perfil de cada uno de los integrantes, pues estaba como que si estaba estudiado, estaba medido para tener la armonía dentro del colegio. Como podemos observar a través de estas 32 constituciones, nos dan al menos una idea de cómo pudo haber sido esa vida dentro del colegio real, y que también es la reminiscencia o lo que queda también de lo que fueron los colegios de los jesuitas, porque no creo que diste tanto de esa disciplina y de esa formación. De hecho, la impronta, la huella que dejaban los padres de la compañía en Querétaro se ve, o sea, aunque fueron expulsados, todavía aquí en esta etapa de los colegios reales están allí las materias de filosofía, de teología, lo que quería también San Ignacio, ¿no? que se ayudara, que se enseñara incluso a los más pobres, que todos aprendieran, que todos supieran, que conocieran la religión, pero que también se instruyeran, ¿no? en los conocimientos, porque bien sabemos que todos los padres de la compañía hoy en día y en todos los siglos que ha vivido, ha dado grandes conocimientos y ha dejado un legado enorme a nivel de la academia, a nivel de investigaciones, a nivel mundial. Son personas muy eruditas, personas que estudian muchísimo, que es una de sus como virtudes, ¿no? Cuando hablamos de un jesuita pensamos, son personas muy estudiosas, personas que les gusta mucho la investigación. Y sí, lo podemos ver todavía después de los colegios nacionales, como en los reales todavía siguen habiendo dentro de este colegio nacional padres, sacerdotes que siguen dando clases. De hecho, todavía en el colegio civil, no me deja mentir, maestro Manuel, todavía hubo un primer rector que era clérigo, ya hasta después se cambió a que fuera ya un laico totalmente. Pero todavía incluso en el colegio civil, aunque ya se intentaba entrar en esta dinámica del positivismo, ya donde esta parte teológica, de lo metafísico, de lo religioso, se fuera quitando, seguía permeando, porque es algo tan complicado decir que una institución va a ser totalmente laica o totalmente secular. Es muy complicado porque esto que es de la religión y de las costumbres es parte cultural y lo tenemos en la sociedad. Entonces se ve allí, se ve a lo largo de esa línea de tiempo que les pasé al principio, cómo ese tipo de educación y de formación continúa mucho. Entonces, pues sí, nada más esto es lo que les quería compartir, a manera de, pues sí, de que conociéramos un poco de esta historia que está allí, a veces escondida, que no sabemos, ¿no? Porque pues está metida, como les digo, por ejemplo, allí en un libro que descartó el primer rector de la universidad, justamente Fernando Díaz Ramírez, y gracias a que lo tenía y que después lo donó o se vendió a la Universidad de Nuevo León, que se vendió, es que se ha conservado. Así muchas cosas que podemos tener hoy en día y que podemos platicar los historiadores, es porque quizá alguien le interesó y dijo, esto tiene un valor, quizá esa persona o ese documento que llega a las manos de una persona no sabe exactamente el valor, o sea, todo lo que contiene, pero tiene visos o sabe que tiene algún valor y lo conserva. Y gracias a esas personas que podemos hablar hoy en día de esto. Entonces, por mi parte, pues sería todo. Muchísimas gracias por escucharme, por aguantar estos minutos atentamente. Y la verdad, qué interesante su presentación. Tengo dos preguntas. Una, mencionó las actividades cotidianas de los colegiales internos, los horarios, que son las 9, pero los externos, el horario a qué hora termina. Es una. Y la otra, presentó las diferentes etapas, los tiempos de cada una de las etapas. ¿A
qué edad podrían comenzar con gramática? Iniciar. Bueno, en el caso de los que eran colegiales, que no seminaristas, o sea, los que eran externos, podemos ubicar que su horario era desde aproximadamente 8 de la mañana a eso de máximo a las 2 de la tarde, que puedan permanecer dentro del colegio. Porque ya la parte de lo que es en la tarde, como tal, dentro de la vida del colegio, tenía que ser más de los internos, puesto que ya era un estudio que tenían que hacer ellos, ya fuera en sus aposentos, fuera también en los salones de clases. O sea, los externos sería solamente la parte de la mañana. Ya después de ahí se podían ir a su casa y al siguiente día regresar allí. Ahora, el rango de edad, ¿no? Verlo por ahí. Por ejemplo, se dice por ahí que de los que estaban estudiando en los colegios jesuitas, hablo un poco antes, eran, por ejemplo, rangos de los que estaban allí de 16 a 26 años, pero claro, había más jovencitos, porque para empezar a estudiar gramática tenías que estar como desde los 12, 13, 14 años más o menos, y como eran tantos años como le comentaba, ¿no? 5 años solo de gramática, pasar por filosofía y llegar a teología, sí, ya, o sea, tenías que de los 16 hasta los 26 en rango aproximadamente. Antes de que se me olvide, aquí esta última imagen no la pasé. Para saber más, para conocer a quien le interese el tema, que es fascinante la verdad, aquí quiero agradecer la presencia y también reconocer la labor y el trabajo de la maestra Maribel Quiroga. Ella es la coordinadora de esta obra que ven aquí en la pantalla, el libro azulito, que es de Cali, Canto y Cantera, la vocación educativa de 2009, un libro fascinante, que fue coordinada por ella, pero fue ayudada justamente por otros investigadores, tanto en el área de arquitectura, historiadores, que hicieron todo un estudio desde los colegios, desde el inicio, hasta incluso pasando por el colegio civil y viendo toda la parte arquitectónica. O sea, se metieron, sobre todo el arquitecto Fernando Saavedra, a estudiar que ella le llama de las piedras, ¿no? Leer las piedras como documentos, andar allí casi rasguñando las paredes para ver si había puertas, ventanas, cómo era la distribución física de este espacio. Y la verdad que es un libro muy interesante que de lo que yo les comenté, aquí está mucho más explicado porque abarca más temporalidad. Así como vieron la línea del tiempo, hagan de cuenta que casi toda la línea del tiempo la abarca, a excepción de los días de la universidad, ¿no? Pero sí está aquí en este libro. Quien guste puede pasar a verlo. Lo venden en las librerías de la universidad. Pueden ir a la Facultad de Filosofía y preguntar por él, o en cualquier librería de la UAC pueden adquirirlo. Y con toda confianza, terminar la plática, pueden pasar, pueden ojearlo para ver si les convence, no les convence, para que vean el producto, ¿no? Y puedan ustedes checarlo también. Y el otro que puse ahí, es más como un estudio universal, ¿no? Son diferentes, por decirlo, capítulos, ensayos, investigaciones profundas sobre la labor jesuita en diferentes temporalidades y diferentes temáticas desde las bibliotecas, desde la cuestión teológica, desde estadísticas de los jesuitas. Ahí se pueden enterar de muchos interesantes datos que les envían a ustedes para comprender mejor a la compañía de Jesús. Ese era el anuncio. ¿Pero alguien más si tiene dudas, alguna aclaración? ¿Se consideran los jesuitas entonces una orden intelectual muy avanzada? Desde mi punto de vista, creo que sí. Creo que sí. Algo muy interesante, como le decía, Íñigo López, desde el primer momento en que se encuentra, que descubre su vocación a la vida religiosa, o sea, de acercarse a Jesús, de llevar su evangelio, él comienza y quiere formar sobre todo un grupo de personas que le ayuden a evangelizar, a misionar. Pero en ese transcurso de su vida, él se va dando cuenta que para dar una mejor evangelización tiene que estudiar, que no lo puede hacer así como de, yo tengo vocación, amo a Jesucristo y voy a hablar nada más de la Biblia y se acabó. No, le dijeron es que tienes que estudiar para dar una mejor información a los fieles, y para eso él tiene que irse a la Universidad de la Sorbona en París, y es donde él estudia también filosofía, teología, y de ahí nace también como ese carisma, ¿no? Ese carisma de que, de hecho, San Francisco Javier, él y los otros jesuitas, que en un principio eran como 7, que forman la Compañía de Jesús,
justamente todos eran intelectuales, eran personas que habían estudiado, y ya de ahí como que sale esa raíz, esa esencia de que ahora todos los jesuitas primero comenzaron con misiones, porque era como su primer cometido, llevar el evangelio a través de las misiones, pero se fueron dando cuenta que hacía falta también formar intelectualmente. Y de hecho en el caso queretano, el que haya llegado aquí a la Compañía de Jesús era porque la población, sobre todo esta, le llamaremos como clase o estamento donde había dinero, y las familias ricas no, tenían que mandar a sus hijos a México a formarse para tener estudios superiores, y decían, ¿por qué no traemos a los jesuitas? Y hubo por ahí 3 intentos hasta el tercero pegó, donde un matrimonio son los patrones y dan dinero para que para que se instale aquí el colegio jesuita.